Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches. O siglos, lo que prefiera. Esto se graba, lo pueden ver cuando les dé la gana. ¿Qué tal, Dieguito? Maravillosísimo. Y otra semana más en Radio Faro por la Vivo. historia puta de Canarias. Vivo después de esa semana que no tuvimos programa porque fue la semana de finado y la muerte. Pero vivo. Y aquí. Casi fina. Casi fino, pero vamos, maravilloso. Y usted, Nirvana, espero escucharlo. Wow. Sí, en el Nirvana. Pero ahí Las aguantas buenísimas aquí. Tiene que comprarlas. Tardan en hacer efecto, pero está de maravilla. Eso, y dormir también es buenísimo, aunque parece que... Pero es que la aguantas ayuda a dormir, sí. Bueno, porque es la historia de Canarias puta esta semana. Sí, vamos que tenemos un montón de cosas que decir. Ya tenemos que ir ligerita. Total. ¿De qué les vamos a hablar? Pues varias veces ustedes nos han escuchado hablar siempre de Beatriz de Bobadilla, Alonso Fernández de Lugo y Pedro de Vera, que son la tríada del mal durante la conquista de Canarias. Pero claro, hoy les vamos a hablar de la mujer que les enseñó a esta gente a siempre... Malísimo. La más chunga del barrio, pasa lo que pase. Inés Peraza de las Casas. Todo esto, como siempre, lo sacamos de información académica, en este caso el artículo Inés Peraza, Una vida de pérdida, de Víctor Bello Jiménez. Me encanta la gente que se apellida Bello. Yo me gustaría llamarme Flores Bello o Bello Flores. Del libro Mujer y Gobierno en el siglo XV. De que, bueno, aparte que es un libro muy interesante que habla de muchas cosas, de cómo, por ejemplo, en la historia de Canarias, antes, durante y después de la conquista, hubo mujeres importantes. O sea, no es que una cosa de que de repente en la modernidad aparecen, sino de siempre. Claro, pero eran mujeres bueno. Pero siempre, claro, el patriarcado invisibiliza, eso sí. No, y eran mujeres Claro. de De familia importante. California. ¿Por qué? Porque, bueno, si no, Inés Peraza de las Casas está dentro del periodo de conquista de Canarias, que recordemos, Canarias dura casi 100 años la conquista, entre 1402 y finales de siglo, cuando se termina de conquistar Tenerife. Y resulta que, claro, ¿por qué ella es una mujer poderosa? Ahora vamos a explicarle quién es. Porque aunque había un patriarcado muy fuerte, un machismo enorme entroncado en la sociedad de Castilla, las mujeres sí tenían derecho a heredar. Y sobre todo, era el ejemplo es Isabel la Católica, de la reina de... Tenían derecho a heredar, pero lo manejaban los maridos. Lo manejaban los maridos en muchas ocasiones, o el padre, o el hermano en muchas ocasiones, pero... tenemos registros de mujeres que sí tuvieron ella mucho que decir y claro, ¿qué pasa? Que esta no es un ejemplo de buena feminista, porque Inés Peraza de las Casas fue una chunga de manual. Precisamente feminista no. Feminista no era, pero sí es interesante que claro, que en el primer periodo de conquista de Canarias hay mujeres muy potentes en la historia nuestra. Siempre, eso sí, relacionados con puestos de mando, relacionados con la herencia, o sea que venía de su padre o de su abuelo, porque escribanas no tenemos, juezas nombradas no tenemos, porque claro, aparte de estar vedada a la universidad, los nombramientos eran hacia hombres. Claro. Pero como era una sociedad muy clasista, para que el poder se quedara en la misma familia, si no había varón, heredaba a la mujer. Excepto en el caso de Isabel la Católica, que es que, bueno, si no puedo heredar, me cargo a mi hermano. y ahí ya sí tal. Resumen cortísimo antes de la vida de esta señora. Conquista de Canarias, 1402, llega Juan de Betancourt, que lo hemos mencionado 3 millones de veces, el señor que inicia las... Juan de Betancourt, el que inicia las cabalgadas aquí, señor maligno, que que se hace como con el derecho a conquistar Canarias y en 1408 las vende. Y por una o por otra empiezan a comprarse y a venderse las Islas Canarias sin estar conquistadas, porque en ese momento estaban montones, o sea, Tenerife, La Palma y Gran Canaria, independientes absolutas, y La Gomera 50-50. Lo de la bolsa no es nuevo. No, nada. Buscar y vender cosas que no tienen dueño. Total. Esto hasta que llega 1445, que es como que se estabiliza este sistema de quienes habían comprado el derecho, desde la perspectiva de Castilla, claro, el derecho a conquistar Canarias. Pues la familia de, en concreto, los suegros de Fernán Peraza el Viejo, que también te hemos hablado de, que cuando fallece su mujer, pues se convierte él, en este caso, medio en heredero, porque en realidad el heredero era su hijo Guillén y su hija Inés, y tuvo que pedir que le escribieran ellos que le cedían todo el derecho a hacer la conquista de Canarias. Y Inés Peraza, con 21 años, da autorización para que sea su padre el que gestione esta herencia que le venía por parte de madre. El hecho de... A la fuerza. A la fuerza, total. ¿Quién era Inés Peraza de las Casas? Pues aparte de ser la hija de Fernán Peraza y de Inés de las Casas, una mujer de Sevilla, nació en 1424 en una familia pija,
Lo más fijo. pero lo más pijo, dedicados al comercio y a la política, o sea, a lo que da dinero, básicamente. Su hermano mayor, Guillem Peraza, era el supuesto heredero de la familia, y ella tuvo otro hermano que se llama Juan Peraza, que aquí lo vamos a mencionar, no hay menos, porque básicamente parece ser que era hermano por parte de otra mujer. Entonces, él no tenía ningún derecho dinástico sobre Canarias y pasaron 3 pueblos de él. Todo. Que le va a estar Es lo que ganaba. Lo que hay. Con 21 años, cuando ella tiene 21 años, su padre y su hermano se salen de Sevilla para ir a Canarias y ella queda bajo la tutela del duque de Medina Sidonia. Que si te suena este nombre, porque Todavía existe. todavía existe y es un ducado tipo rollo duque de Alba, de estas familias andaluzas que tienen un poder bestial. Una de las familias más poderosas de todo el reino de Castilla, y este hombre, que es el que está bajo su cuidado, entre comillas, porque habrán pasado 3 pueblos de ella, menos por lo importante que era arreglar el matrimonio de una posible heredera. Ya. ¿Y con quién lo arregla el matrimonio? Con mi desgraciado tocayo Diego García de Herrera. El mismo Diego que te hablábamos en los capítulos de las cabalgadas que funda la Torre de Santa Cruz de la Mar Pequeña en lo que hoy es Sidi Ifni en Marruecos. Y aquí empieza a pasar cosas y sobre todo el padre y el hermano de Inés hacen cosas. ¿Qué cosas hacen, Carlos? ¿Qué es lo que pasa con Fernán, el padre, y Guillén, el hermano de Inés? Nada, que llegan a Lanzarote, que en aquella época era la capital del señorío de Canarias. ¿Por qué? Porque todavía el resto de las islas no estaban conquistadas. Entonces la que quedaba era el señorío. Y además, al no estar conquistados, formaban parte de la coronería. Pues ya está. En Lanzarote, ellos cuando llegan a Lanzarote se encuentran la isla tomada por los portugueses, con lo cual se van a Fuerteventura y acaban también yendo al Hierro y a La Gomera. Deciden intentar conquistar La Palma, los beneoritas les dan una paliza de 3.000 pares de tal y termina matando a Guillén de una pedrada, que aquí sí se puede decir que Guillén tenía una pedrada. Tenía una pedrada mortal. Bastante grande. Pedrada muy gorda. Lo mataron. Y Fernán el Viejo sigue intentando conquistar Canarias y hace otro intento en Tenerife que le dieron otra vez otra tunda. Nada, que este señor se muere en 1452 en San Sebastián de la Gomera sin haber conseguido nada de lo que él pretendía. Ajo y agua por golfo. Por golfo, pero es un rejo también atrás que ya verán. Sí, total. Inés, en este momento, en 1452, acuérdense que ella estaba casada con Diego García de Herrera. Ella, ¿qué pasa? Pues que se vuelve la señora de Canarias porque hereda. Pero, ¿qué pasa? Que no se viene, en ese momento, ellos no vinieron, no se volvieron a Tenerife, a Lanzarote, vienen 3 años más tarde, porque en Lanzarote, la corona en manos de Juan II, del rey Juan II, que el padre de Isabel la el padre de Isabel la Católica, le había secuestrado, digamos, esa isla, porque los lanzaroteños preferían ser de la corona que de este señor particular. O sea que el sueño de los Peraza de conquistar Canarias se quedó un poquito ahí, pero ellos seguían soñando y el matrimonio había tenido 5 hijos y entonces es cuando empieza el Juego de Tronos en la conquista. Porque tienen un noveleo esta gente. Sí, ellos son como una sucesión. Sucesión total. Sí. Bueno, en Lanzarote, cuando llegan, este conflicto termina arreglándose después de la muerte de Juan II con el siguiente rey, que era Enrique IV, el que mata a Isabel. Sí. Y le pone solución al problema y terminan ellos viniendo a Lanzarote en 1455. Poco después, ellos van a Fuerteventura, pero aquí hay un levantamiento de la gente de Fuerteventura que dice la leyenda popular, que por lo visto ellos sofocaron este levantamiento de una manera bestia, que es para creerlo, para lo que hicieron en La Gomera, es de creerlo, y en La Palma es de creerlo, pero no hay documentación al respecto que lo certifique. Y nada, y se pasan los siguientes años peleando también con otras élites de Canarias, porque esta gente que se la gastaba, exigía unos tributos abusivos al resto de gente pudiente para poder pagar la conquista de las islas, y también porque ellos pretendían obligar a los hombres varones a que a venirse con ellos a conquistar las islas. Cosa que yo no entiendo. Claro, que ellos no eran los señores, podían por eso igual todo abusivo, por la cara también. Todo, muy por la cara, todo. Pero nada, a ellos todo esto les daba igual
y seguían gobernando como si no pasara nada, ¿no, Diego? Como si no pasara nada, porque su objetivo era, nos faltan Gran Canaria, Tenerife y La Palma, por ser los señores de toda Canarias. Sí. Y hacia ahí querían ir. Eso pensaban ellos, ¿no? ¿Qué pasa? Están como 20 años, 20 años en los que siguen a hostias con todo Cristo, porque nunca estuvieron de paz con nadie. Y en 1474 hay un gran cambio en Castilla, que marcó mucho el desarrollo de Canarias y en concreto el desarrollo de la vida de Inés. ¿Cuál es ese cambio? Isabel la Católica se hace reina después de una guerra civil que la enfrentó a ella con el hermano. En 1475, un año después, el hijo mayor de Inés, Pedro García de Herrera, se casa con otra mujer de Sevilla, Antonia de Rivera, e Inés tiene aquí una idea. Dice, mira, le donamos la isla del Hierro, que estaba conquistada, para que aprenda a ser señor de toda Canarias, como prácticas de señorío, dice. Sí. En este caso, pero ¿qué ocurre? Que este hombre, el hijo mayor de Inés, es el ejemplo del horror que no hay que hacer en la vida, por favor. O sea, porque este hombre se casa con su mujer, pero luego la asesina. Que siempre se ha dicho, no hay documentación de por qué saber que la asesina. Todos nosotros sabemos por qué asesinan los hombres a las mujeres. Claro. Por machistada. Se sabe que la mató, pero no se sabe el por qué. No se sabe el qué. Puede. Porque puede, claro, ¿sabes? Es que como, vamos a ver. Asesina a su mujer, tiene que huir al extranjero, pero decide volver a Lanzarote. Y cuando vuelve a Lanzarote, después de huir al extranjero, decide liderar una revuelta contra su propia madre para quitarle el señorío. Succession. Yo no vi Juego de Tronos, pero esta es asesina. ¿Qué ocurre? Que la madre es más chunga que él y le gana la revuelta. Y lo deshereda es... Hombre, pero por eso a mí diría que yo aguanté a tu padre y a mi padre. Total, ¿sabes? Completamente. Se lo quita de en medio, no se lo carga, pero vamos, lo deshereda y dice, fuera de aquí, está fuera del núcleo familiar completamente. Pero Lanzarote es una isla medio revoltosilla en esta época. Entonces, en 1476 vuelve a haber otra revuelta en la isla de Lanzarote. Esta vez nada que ver con Pedro, pero lo que la gente exigía era lo que decía Carmita antes, pertenecer a la corona. Porque las islas que pertenecían a la corona los territorios, que pertenecían a la corona tenían un sistema de gobierno diferente. Los territorios de señorío, el señor o la señora era literalmente el señor o la señora de todo. Quien impartía justicia, quien te ponía los tributos, quien hacía los nombramientos que le daba la gana, mientras que los territorios de la corona, pues... Se debía una estructura administrativa y a una legislación. Claro, a un rollo en plan de que la corona, como era mucho más amplio el interés, había como un menos interés personal en territorios pequeños y más un interés genérico, digámoslo así. Entonces le convenía a mucha gente muchas veces el territorio de la corona. ¿Qué pasa con Inés? Que Inés dice, a mí ya me tienen harto los conejeros. Así que ellos ponen la solución clara. A la horca todos los cabecillas de la revuelta. Por esto mismo es que se da por válida que la leyenda de que en Fuerteventura también la reprimió chunga, pues parece ser. ¿Qué ocurre con esto? Que le llegan los mensajes a Isabel la Católica. Isabel la Católica se da cuenta que en Canarias las cosas no van bien, que llevan muchos años. La idea de conquistar todo el archipiélago no está funcionando. La resistencia en Gran Canaria, Tenerife y La Palma es muy fuerte. Y además que los señores, que supuestamente son los señores de Canarias, están haciendo cosas raras. Le llega ese run y le hace cosas raras por asesinato. Como asesinato, exacto. Y además los portugueses están dándolo todo intentando conquistar las islas independientes. Entonces a Isabel se le hace enciende como una bombilla de quizás Inés y su marido no son los mejores gobernantes o no son los mejores señores. O quizás sí, porque se mantenían ellos a viento y marea, también les digo. Y es entonces cuando aparece uno de los momentos, digamos, que se estudia muy poco en verdad en Historia de Canarias, pero este momento, este conflicto entre Isabel e Inés marcó el desarrollo de todo el archipiélago en la historia, porque ella manda a un juez para ver si realmente Inés tenía derechos sobre todas las islas o no. Que se conoce realmente la situación de la conquista. Este juez acaba reconociendo, se apellidaba Cabitos, por esto se llama la pesquisa de Cabitos, y este juez acaba reconociendo que sí, que Inés tenía derechos sobre todas las islas, pero que aquí pasaban cosas. También le dice... Entonces, Isabel lo que hace en ese caso es, pues vale, si yo no le puedo quitar legalmente a las islas, lo voy a hacer a través de la presión. Le hace una presión política enorme y sobre todo económica, para que le vendiera el derecho a conquistar Gran Canaria, Tenerife y La Palma a la corona. Le hace un ofertón, que no me acuerdo cuál es, porque se me olvidó ponerlo de guión. Básicamente.
Básicamente dinero. Pero un dineral, o sea, un dinerazo de esto que tú te planteas, jubilo a todos con este dinero. Y aceptaron. Así es como se divide Canarias en dos: las islas de Señorío, Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera y El Hierro, y las de Realengo, Gran Canaria, Tenerife y La Palma, que al pertenecer directamente a la corona, esto es lo que transformó que hubiera Canarias a dos velocidades a muerte. Mientras una estaban con un interés más genérico y se nombraban jueces profesionales y cosas así, la otra, el señor o la señora, era Sí, a que le daba la gana. lo que le daba la gana y para engordar su bolsillo siempre, todo el rato. Que por cierto, el pavo le llegó 19 años después. Se lo merecía. Se lo merecía. Y porque además Inés era chunga, pero Isa también. O sea, que esto no tenga nadie duda. Era una época de mujeres. Era total. Pasa poco tiempo, 1478. ¿Qué ocurre en 1478? Que Inés dice, venga, me ha salido rana el hijo mayor, a ver si el segundo me cuadra más. Fernán Peraza el Joven. ¿Les suena este nombre? ¿Les suena este nombre? Sí. De este capítulo maravilloso de la rebelión de los comeros. Hijo de puta. Menudo gran basura. O sea, vamos. Malo como la peste. Malo como la peste. Esta mujer decide darle La Gomera pues para que haga prácticas de señor también y para ver si le sale mejor. Sí, sí, pero la hizo perfectamente. Según el modelo de la madre. Total. Vamos. Pero eso sí, Inés en este caso le pone dos condiciones que no le había puesto el hijo mayor. Las dos condiciones eran: no podía vender la isla sin el consentimiento de su madre, y la horchilla, con lo que más se sacaba dinero en ese momento, solo la podía vender a quien ella dijera. O sea, aquí ella dice, yo te doy las prácticas, pero esto sigo mandando yo a lo importante, básicamente. O sea, el terreno no me lo quitas y el dinero lo sigo manejando yo. Claro. Pero bueno, le dejó hacer sus prácticas de señor a Fernán Peraza. ¿Ves? Por eso tuvo que buscarse la vida en coger esclavos. En hacer de desgraciado. Hacer desgraciado a los comeros. Total. Que también lo pone contra la espada de la pared. Le quita los beneficios de la horchilla. ¿Qué quiere que Sí, se que es de verdad. Sí, lo provocó. Carmita. Muy interesante la vida de Fernán, pero aquí nos estamos ignorando completamente un señor por todos lados. Nos estamos olvidando del marido de Total. El marido de Inés, que Diego García de Herrera, que básicamente se pasó toda su vida intentando conquistar Tenerife, Gran Canaria y La Palma, también sin éxito. Ni el suegro, ni él, ni el suegro, ni él. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos dicho, bueno, lo dijo antes también Diego, que Diego se dedicaba, Diego García de Herrera se dedicaba a hacer las cabalgadas en el norte de África, ¿se acuerdan? Mm. Bueno, la mujer también era esclavista. Él se buscaba la vida como esclavista, pero la mujer también. Era bueno, todo el que tenía perros en aquella época era esclavista porque daba mucho dinero. Este hombre, como también le dijo antes Diego, es que me llegó, o sea, adentró tanto en el territorio africano que llegó a fundar la ciudad de Santa Cruz de la Mar Pequeña en Sidi Ifni, en lo que hoy Sidi Ifni. Y básicamente él era, digamos que él era el cerebro militar del matrimonio y ella era el cerebro político y comercial. La tía era la que manejaba ahí la pasta y el poder. Muy bien. En 1480, Diego le da un poder a Inés para que sea ella la que funde el mayorazgo de la familia. Que ella tardaría en hacerlo. No se acuerdan ustedes, cuando hablamos de Amaro Pargo, que era el mayorazgo. El mayorazgo es una herramienta legal que hace que te permite que tú vincules tu patrimonio a tu apellido. O sea, tu herencia la vinculas al apellido. ¿Para qué se hace esto? Para que la herencia no se reparta en todos los hijos, con lo cual el hijo mayor es el que lo hereda todo. Para que no se pierda el patrimonio de la familia a lo largo de los años. Bueno, iba a decir una cosa, me estoy callado. Volviendo al hijo, a Fernán Peraza, en 1481, él ya es conocido como un gobernador déspota en La Gomera. Tuvo varias sublevaciones porque, no se acordaron ustedes que él llegó una vez a engañar a los gomeros, como que los iba a llevar a la península, como que los iba a llevar, sí, a la península. En plan, vean el barco. O vengan a ver al barco, ¿qué tal? Subían al barco, cerraban el barco y se lo llevabas y lo vendía como esclavo. O sea, una joya, un fichaje para la familia, pero una joyita. Total. Este año llega por accidente a La Gomera Juan Rejón
¿Por qué llega Juan Rejón por accidente? Bueno, Juan Rejón fue el fundador de las Palmas de Gran Canaria durante la conquista de Gran Canaria. ¿Qué pasa? Durante esa conquista, él se enfrenta al gobernador, que era Pedro de Algaba, y le llegó a cortarle la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Entre un capitán y un gobernador. sí, y además de todo esto, él estaba muy peleado con Diego de Herrera y con Inés, claro, matrimonio. Como le cortó la cabeza al gobernador, lo mandan de penitencia a conquistar La Palma. Claro, es que nadie podía con La Palma, lo mandaban como castigo. Ahí, estos menoritas palmeros fuertes. Y o sea, de camino a La Palma, se equivoca y llega a La Gomera. Cosas que pasan. Porque como son idénticas las dos sitios. Entonces, Peraza manda que capturen a Juan Rejón. Este se niega a que sea capturado y lo mata en combate. Muere en combate. Así que la mujer de Juan Rejón denuncia a Fernán Peraza Ercovin y se lo llevan a Castilla. En estos momentos, este es otro momento clave para la historia de Canarias, ¿vale? Porque aquí entra un personaje súper importante. En la corte, Isabel la Católica, seguramente por negociaciones con Inés de Peraza, seguro que hubiera ahí una negociación, unas trampiquiolas y tal, le perdona la vida a Fernán, le perdona todo porque no entra en la cárcel, pero con una condición, que se case con Beatriz de Bobadilla. La yunga, porque ¿qué pasa? Es que Beatriz, ella ya se está volviendo que la Beatriz estaba echándole el ojo al marido, o más que el ojo, y esta. Bueno, y también, y el marido estaba echándole los dos ojos, seguramente. Fernando el Católico. Y claro, la Isabel la Católica, para quitársela de la corona de la corte, la mandó a casarse con pues al culo del mundo, como ellos pensarían. Porque todavía en aquella época esto sería lo más lejos que había. Y también lo obliga a participar en la conquista de Gran Canaria, otro castigo. Eso está. Y estos dos se casan en 1482. ¿Qué pasa? Esto no le hace ni gracia a Inés de Peraza, porque de alguna manera es como inmiscuirse, o sea, reventarle los planes que ella podía tener en las estrategias políticas que podía hacer ella con los matrimonios de sus hijos. Pero no podía quejarse porque la reina tenía poder para hacer eso, para decir quién se casaba con quién, por lo menos con miembros de la corte. Así que, chito, ya intentarlo por otro lado. Ajo y agua, pero claro, esto tiene que haberla jodido y haberle, porque claro, le reventó. Claro, porque es que Isabel, porque Inés Beatriz era otro cerebro político increíble que se enfrentó muchísimo a ella, fue de las pocas que le ganó batalla, que me dobló el brazo y también era buenísima para el mar, claro. Y además Beatriz de Boadilla ya demostró que se la podía merendar como si nada, pero con churros y chocolate. Sí, no, a quien se le pusiera delante, o sea. Se merendaba que se le podía delante. Y esta, vale. ¿Qué pasa con esto? Pues que en 1485 muere Diego García de Herrera. No yo. No, Diego García de Herrera. Muere en Fuerteventura con 68 años, con lo cual Inés de Peraza se convierte en la jefasa absoluta. La jefa máxima, vamos. ¿Y qué pasa con la viuda, con Inés a partir de ahora, a partir de que es ella la jefa? ¿Qué pasa con la viuda de Inés? Bueno, que ella en principio quería seguir intentando cumplir el sueño de que los Peraza fueran los dueños de toda Canarias, aunque ya se había quedado sin tres de las islas, que seguían siendo independientes. Esta gente seguía en plan... Ya había hecho el negocio con la corona. Ya estaba el negocio hecho, pero bueno, como quiere seguir manteniéndolo todo bajo el apellido Peraza, en 1486, justo cuando un año después de que muera su marido, dice, bueno, pues Fernán está preparado para que le donemos ahora la isla del Hierro. Después de las sublevaciones, la aliada con Juan Rejón y todo esto, mi hijo está preparado para continuar para adelante. No, pero que estaba preparado para como ellos pensaban, como tenía que ser el mando. Sí, o sea, a muerte. Entonces le dona la isla del Hierro y un par de años después decide fundar al final el mayorazgo, el poder que le había dado su marido, un mayorazgo que decide fundar en su hijo Fernán Peraza y con una curiosidad que es que obliga a todos los descendientes a tener el apellido
Peraza. La Navi, la tía. El de ella. Tiene el nombre del marido. Completamente. Muy bien. La idea seguía siendo básicamente eso, que en algún momento cuando ella falleciera, su hijo heredase todo lo que eran los territorios y luego sus nietos y tal siguiesen con Es decir, el apellido de la familia ya no siguió siendo García de Herrera, sino Peraza. Pero ¿qué ocurre con Fernán? Que Fernán le acaba saliendo rana, igual que le salió rana el más viejo. Porque además de esclavista, sucio y déspota, que lo fue, vamos, con muchas ganas, fue un picha floja. Se acostó con quien no tenía que acostarse, básicamente. La rebelión de los gomeros que te contamos en su capítulo, una de las cosas que la desencadenó fue el que tuvo relaciones sexuales con una mujer con la que no tenía que tener relaciones sexuales según el pacto que habían acordado en la Gomera. Se lo cargan durante la rebelión de los gomeros. Beatriz, la mujer de Fernán, se convierte en la señora en ese momento porque sus dos hijos aún eran pequeños. Y luego ella hizo toda esa, ¿cómo se dice?, represión tan bestia, que es la que ha pasado a la leyenda, que todavía se sigue contando en la Gomera. Que los pasó a cuchillo. A todos. ¿Qué ocurre con Inés en este caso? Que Inés, viuda y con 64 años, se queda sin heredero de nuevo. Y esta vez no por haberlo desheredado, sino porque se lo han cargado. Y bien cargado que estuvo también, bien matado que estuvo en ese momento. Que no se la paga. Y Beatriz se le enciende la bombilla y dice: esto fue un mayorazgo. Yo quiero que ahora mi hijo, Guillén Peraza, que le puso el nombre del hermano de Inés. Aquí se repiten todos los nombres todo el rato. Yo quiero que ahora mi hijo, Guillén, sea el siguiente titular del mayorazgo, que claro, Es que le tocaba. Le tocaba completamente. Inés se queda reviradísima, en plan, a mí me están reventando los planes y aquí la que hace los planes soy yo, no me los hacen a mí. Entonces, Pero que si no le quedaba ni hijo ni heredero, ¿qué plata? no tenía a los otros hijos. Claro. ¿Qué pasa? Que es que estaba Beatriz adelantándosele en este momento a llevar ella la batuta y Inés no quería soltar el El poder. niño era pequeño, si hereda el niño, Sería la madre. rige la madre. Exactamente. Entonces, Inés amenaza a Beatriz con que le va a quitar todos los territorios, en plan, yo sigo siendo aquí la jefa de todo esto, y Beatriz la amenaza con acudir a los reyes, porque además, durante la rebelión de los comeros, que fue tan bestia, Beatriz consiguió que los reyes al final se posicionaran a su lado, los reyes católicos. Entonces, es este el momento en el que Inés Peraza se mira en un espejo o en un plato, en lo que sea, y ella dice: tú siempre has sido chunga, tú vas a seguir siendo la más chunga del barrio, pase lo que pase. Hombre, claro, vamos a dejarlo ahora. Va a dejar ella que sea su nuera la que corte el bacalao cuando ella lo tiene claro que quiere serlo para siempre. ¿Qué hace? Pero es por ser Beatriz quien era, porque seguro que tiene otra nuera y hereda al chico. Total, si ella podría Es que seguir era tolando en la sombra, lo hubiera dejado. No, y porque era el mayor, o sea, su hijo era el hijo del mayor, que es el que le toca, que le toca a la línea. O sea, aquí era el problema, que es que Beatriz le iba a comer la tostada a Inés. ¿Qué hace Inés? En 1494 agarra a su hijo Pedro García de Herrera, el hijo asesino que la intentó derrocar, y lo vuelve a meter dentro de la familia y lo vuelve a convertir en heredero de la familia. ¿Por qué? Ahora en breve se lo vamos a contar. Pero vamos, y en 1495, que es cuando finaliza la conquista, cuando está con la conquista de Tenerife, ella financia dinero dándoselo a Alonso Fernández de Lugo para intentar colocárselo de su lado. Eso sí, se quedó con los dos hijos de Alonso Fernández de Lugo de rehenes en Lanzarote. Claro. Por si acaso. Así te ganas tu amigo. Claro. Así te ganas tú, amigo de todos lados. Claro, así te ganas. O sea, Inés, está aquí en estos momentos maniobrando para ver cómo consigue recuperar el control de todo, básicamente. La tía. ¿Le sale la jugada? No, porque Beatriz se le adelanta y Beatriz se le adelanta sabiendo que es lo que más ella tiene de valor, que es su propia persona como señora regente de La Gomera. Así que Beatriz se casa con Alonso Fernández de Lugo. Qué fuerte. Y no solo se casa con Alonso Fernández de Lugo, sino que casa a su hija con el hijo de Alonso Fernández de Lugo. Es decir, aquí el madre, o sea, su hijastro es su yerno a la vez. Qué fuerte. Una cosa súper... O sea, Succession, Juego de Tronos, todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras. Succession total, tenés los Succession. Inés, viendo esto, como se le adelanta, Beatriz le pega una jugada maestra política increíble. Incluso Beatriz llegó, pues mientras Alonso estaba haciendo cosas en La Palma o en el norte de África, Beatriz llegó a ser teniente gobernadora de Tenerife. O sea, a mandar bastante. Inés decide en ese momento: vale, a mí me estás sacando de jugada. Yo muero matando.
Es la mejor manera de morir. Total, completamente. Oh. ¿Qué es lo último que sabemos de Inés Peraza de las Casas? Su testamento poquito después, en 1503. En 1503, en su testamento, se carga el mayorazgo completamente. El hijo mayor de Beatriz ya no va a ser el heredero de todo absolutamente. Que me dice que loca. Lo revienta. Dios, pero eso sí que es romper la jugada, ¿eh? Pero romperlo a muerte. Pero romperlo a muerte. Aparte de cargarse el mayorazgo, pide ser enterrada en Sevilla de forma llana e honestamente. Dice, llana e honestamente sin fantasía alguna. Yo con lo de sin fantasía alguna me encanta, que además yo estoy seguro cuando leí esto lo has pedido porque sabes que tu nuera va a guardar 28 minutos de luto por ti. Claro. Haría una fiesta cuando se enteró que se murió. Total. En su testamento le da dinero a su sobrina Leonor, que es la hija de Juan, el hermano que no tenía derecho sobre Canarias, pues por lo visto se acordó de que tenía una sobrina, la muchacha, bueno, por lo menos le dio dinero ahí. Y toca repartirla, ya que se ha cargado el mayorazgo, toca repartir las islas. ¿Cómo lo reparte? Ustedes tienen, o sea, hay que ponerse a estudiar, no sé si estadística, matemáticas 4 de ciencias aplicadas en la universidad, para entender esto. Su hijo Sancho de Herrera se queda con 5/12 partes de Fuerteventura y Lanzarote. Pero eso es una manera de echarlos a perder, de echarlos a pelear. 5/12 partes. O sea, que ¿cómo divides tú Lanzarote y Fuerteventura? Ni siquiera una isla, sino las 2 islas en 12 partes, y además a él le dan los islotes. Por lo menos eso está claro. Alegranza, Lobos, todo esto. Su hija, María de Ayala, que se había hecho condesa porque se había casado con un hombre, que luego contaremos otro día en la historia de Gando quién fue su marido, porque esto es... Sí, bueno, otra historia bonita. Sí. Su hija María de Ayala se queda con 4/12 partes de Lanzarote y Fuerteventura. Su siguiente hija, Constanza Sarmiento, se quedaba con 3/12 partes de Lanzarote y Fuerteventura. Claro, que de ella tenía nada más que Lanzarote y Fuerteventura, pero Gomera la tenía Beatriz, La Palma... Y el Hierro la tenía... La Palma, Gran Canaria y Tenerife la tenía... La Corona. Y llegamos al reparto de La Palma y el Hierro. En su testamento anula las donaciones a Guillén. O sea, él dice, ya no es, o sea, muerto el otro, o sea, se lo quita, le da igual. Y reparte las 2 islas entre sus 3 hijos anteriores, entre Pedro el asesino, al que había perdonado y lo perdona para meterlo aquí en el reparto de las 2 islas donde mandaba Beatriz, y también los 2 nietos, los 2 hijos de Beatriz, también entraban dentro del reparto de La Gomera y el Hierro. Y le te pelear a Beatriz con Pedro. Contó Cristo, o sea, porque de repente La Gomera y el Hierro, que pertenecían a una persona, empiezan a pertenecer aquí a ¿cuántos me he encontrado yo? 4, 5, 6 personas. Sí. Todo esto, ¿por qué? Para joder a la nuera. Para joder a la nuera. Esto que a mí me fascina esto porque se puede ver, históricamente se ha puesto siempre desde el punto de vista machista de 2 mujeres poderosas se acaban enfrentando. En realidad esos son 2 cerebros políticos, pero increíbles. Pero hechos para el mal. Pero hechos para el mal absoluto. O sea, pero... Porque Beatriz, vale, era muy buena y tal, pero lo de Inés... Estos fueron ellos de pensamiento, no me digas. Esto fue cómo puedo destruir yo todo. Cómo, o sea, todo lo que hay allí. Si cómo yo no me lo puedo llevar, lo reviento. Inés fallece ese año en Sevilla, justo cuando hizo testamento. Es que después de pensar esta jugada, se te acaba la energía. Total. Te mueres ahí. Se muere con un pajarito, claro. Se muere con 79 años, que ahí dice que hay gente que dice que murió en Betancuria, en Fuerteventura, que en realidad no está muy claro, es más probabilidad de Sevilla, pero bueno, donde está su cadáver, capaz que está por el océano flotando, vayan ustedes a saber. Pero bueno, y ya para terminar el capítulo, que nos hemos pasado por un par de minutos, consecuencia de esta jugada maestra de Inés al final de su vida. La corona tiene que secuestrar Lanzarote y Fuerteventura porque ni Cristo sabía qué hijo de Inés era dueño de qué pedazo de tierra, porque se formó un caos ahí increíble. Y por otro lado, se crea, aunque ella intentó que no, se acaba creando el señorío de La Gomera y del Hierro, que se conoce como el señorío de las Islas Occidentales en Canarias, porque Beatriz luchó por quedárselo a ella y porque su hijo Guillén fuera el que los heredara. Al final ella consiguió revertir parte de la jugada de Beatriz de Inés, y quedarse con La Gomera y con el Hierro, pero perdió Fuerteventura y Lanzarote completamente. Sí, sí. Y hasta aquí. ¡Qué movida, qué movida! Pero qué divertido. Qué divertido. Si ustedes no han entendido esta última parte del reparto de la isla, no se preocupen, no lo entendió nadie en su No, que de ellos tuvo que entrar la corona. Pues eso, todo el mundo lo que entendió es lo que Pero eso porque no cogieron un buen árbitro, un buen mediador. No, eso fue porque Inés lo dejó todo hecho para que se jodieran todos. No, cogieron un buen mediador. Sobre todo en aquella época que los mapas no sabían, los mapas no eran caros, no eran claros.
Pues nada, hasta aquí llegamos. Un saludo a todas ustedes y un saludo a Neri y a Berto, Que nos dejan venir. Como que nos dejan siempre. venir y utilizar sus instalaciones. A todos los que comentan, por cierto, se me olvidan los últimos capítulos, saludar a Teo, que me saludó él viéndome un día, me encontré con él y los ha comentado. Sí, un saludo a Teo. Y bueno, yo saludo a todos los demás. Que no... Y por favor, ríanse de esta historia, pero nunca, nunca, nunca vuélvanse a Inés. Hagan lo que era. No sean como Inés. No, y hoy día es difícil. Bueno, es difícil. Poco. Muchísimas gracias, Ando. Venga, hasta la próxima semana. Chao.